Bienvenidos a Dose of Sophie Podcast. Yo soy Sophie, psicóloga clínica y experta en bienestar y movimiento. Y en este espacio vamos a poner sobre la mesa todos esos temas que tenemos que desmenuzar para conocernos mejor y tomar decisiones que, aunque a veces puedan ser disruptivas, son las que nos acercan a construir esa vida que tanto queremos. Hola, gracias por acompañarme una semana más en este espacio. Hoy vamos a hablar sobre la relación con nuestros papás. Y ojo, aquí estoy lanzando mi trigger warning porque sé que esta relación, ya sea con tu mamá, con tu papá, puede ser bastante complicada, ya sea porque no estuvieron presentes o porque estuvieron muy presentes o porque hubo algún tipo de abuso psicológico, emocional, sexual, físico. Entonces, si este tema es triggering, es detonante para vos, te recomiendo no escuchar este episodio o escucharlo bajo la compañía o la supervisión de un profesional de la salud mental o de alguien que vos tengas confianza. Todo lo que voy a decir aquí está basado en mi experiencia, en lo que trabajo con mis pacientes, pero sé que no es la verdad absoluta y no quiero que nada de lo que yo diga hoy sea malinterpretado y te cause daño de alguna forma, porque sé que se puede sacar de contexto y se puede malinterpretar, así que este es mi disclaimer, esta es mi advertencia. Ok, la relación con nuestros papás. Bueno, en este momento soy una mujer de 30 años y creo que la relación con mis papás, tanto yo con ellos de manera conjunta, así como yo con mi papá por separado y con mi mamá por separado, está en su mejor estado. No quiero decir ahorita, sino en los últimos años. Ha estado en buen estado y puede que esto tenga que ver con el hecho de que no vivo con ellos. Ya vamos a hablar de eso, pero como toda adolescente, en algún momento la relación con mis papás fue tumultuosa. Me quejé varias veces de que mis papás no me entendían, de que mis papás no me apoyaban lo suficiente, de que mis papás eran cerrados, bueno, todo el discurso que ustedes ya conocen. Y si estás pasando por una de esas fases, te abrazo porque de verdad que se siente como el fin del mundo. Y en general esta relación con los papás tiende a ser como súper complicada porque como hijos existe esta tendencia a look up to, a admirar, a esperar, a tener altas expectativas de nuestros papás. De alguna manera pretendemos que sean perfectos. Bueno, más que perfectos, yo diría que pretendemos que sean como nosotros queremos que sean. Ven que eso es diferente. Es diferente y es sumamente injusto ahora que lo pienso, porque imagínense, bueno, en mi caso somos tres hermanos y yo pretendo que mis papás fueran de una forma. Mi hermana pretende que sean de otra forma y mi hermano también. Entonces ven que como papás, ellos tienen que cargar con estas expectativas, no solo de los demás, o sea, la gente externa que los rodea en su círculo, sino con una expectativa alta, dura y diferente de cada una de sus hijos. Y dentro de estas expectativas existe el hecho de que sean abiertos, de que no den todas las libertades. O sea, queremos hasta cierto punto que sean como tipo amigos de nosotros. Y por eso la frase famosa hacia los papás es que no me entendés, es que ustedes no me entienden. Créanme que esa era mi frase favorita cuando era adolescente, no me entienden. Y me río porque obvio que no me iban a entender. ¿Cómo me iban a entender si mis papás literalmente me llevan 25, 20, no más, 20, a ver, me van a matar, pero creo que me llevan como 26 o 27 años. Obviamente que no me van a entender. No tienen por qué entenderme. Y ese es el punto, que amigos vamos a tener un montón a lo largo de nuestra vida. Ya hemos hablado en este podcast cómo las amistades
vienen y van y que las amistades van evolucionando y que vamos conociendo gente nueva cada vez porque vamos creciendo y vamos abriendo camino en nuevos lugares y con eso vamos conociendo más personas. Entonces, amigos, a lo largo de nuestra vida vamos a tener un montón. O sea, si los contamos como todos los amigos que tuve a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, digamos que yo llegara a vivir 70 años, todos los amigos que yo pude haber tenido en esa vida de 70 años van a ser un montón. Pero papás, yo solo voy a tener dos. Entonces, de parte de nuestros papás, aunque no nos guste, y esto lo digo con toda la empatía del mundo, o sea, de verdad, necesitamos como seres humanos, como niños y adolescentes y como adultos jóvenes, necesitamos guía, necesitamos disciplina y necesitamos llamadas de atención. Esto es como comer vegetales, o sea, puede que a mí no me guste comer vegetales, pero eso no quita, o sea, el hecho de que no me guste no quita de que sean altamente beneficiosos para mi salud. Y quiero darte lo que me ha ayudado a mí y lo que trabajo también en consulta con mis pacientes para mejorar la relación con nuestros papás. Sé que a veces se puede ver como, necesito irme de mi casa y ya estuvo, pero eso no es cierto. Y cuando inicié este episodio, yo dije que mi relación con mis papás hubiera mejorado, había coincidido con el hecho de que yo me había ido de mi casa, pero yo sé que eso no está disponible para todo el mundo. De hecho, para contarles, yo no me fui de mi casa hasta que me casé. Y no era porque, en mi casa hay esta regla de que no te vas de mi casa hasta que te cases, pues no, simplemente no podía mantenerme yo sola, así de sencillo, o sea, y cuando me casé era como, vamos a compartir todos estos gastos, entonces, sale bien. Probablemente si hubiera tenido un roommate me hubiera ido antes, pero a lo que voy es que no siempre nos vamos a poder ir. Y en sí, la vida se trata de eso. Hay un montón de cosas que no me van a gustar y no siempre la voy a poder cambiar. O sea, entonces pretendo de que esto que te voy a compartir hoy te ayude, ya sea que estás viviendo fuera de tu casa o estás viviendo con tus papás, creo que aplica a ambos escenarios para que te ayude a mejorar esta relación con ellos, si es que querés, ¿verdad? O sea, aquí quiero también hacer este disclaimer porque mucho de esto va a requerir trabajo personal, va a requerir energía y puede que no quieras, o sea, puede que en este momento estés cómoda con la relación con tus papás así como está y that's fine, pero si quieres mejorarla, pues te voy a compartir lo siguiente. Ok, lo que les voy a compartir se resume en comprender que antes de ser mis papás, estas dos personas eran seres humanos. O sea, eran un hombre, una mujer que se enamoraron, que se embarazaron y que decidieron tenerme. Pero que antes de embarazarse tenían, bueno, tienen sueños, anhelos, intereses, hobbies, defectos, heridas y que literalmente cargan con la responsabilidad de la vida de otra persona. Y esto es como bien heavy, o sea, cuando yo estaba pensando este episodio, yo no tengo hijos todavía, me gustaría tenerlos algún día, aquí les comparto, pero ahorita en este momento no tengo hijos. Y solo pensar en que una persona literalmente va a depender de mí, me friquea. O sea, saber de que, especialmente los primeros años, porque seamos honestos, los bebés cuando nacen son inútiles, no pueden hacer nada por su cuenta, no son como los perritos o los gatitos que por lo menos caminan, se mueven. Los bebés hay que hacerles todo. Entonces, solo pensar eso me friquea. Imagínense los papás que tienen 5, 6, 7, 10 hijos, o paren de contar, solo con uno. El saber que literalmente la vida de otra persona depende de vos por los primeros que 18, 20 años, wow, es bastante pesado. Y a diferencia de, cocinar para dummies, clases de manejo, cómo armar un mueble, no hay un manual para ser papás. No lo hay. Y sí, yo sé que hay un montón de libros sobre este tema y la paternidad y la maternidad consciente, yo sé, pero esos son como los libros de autoayuda, o sea, son consejos o prácticas generales
pero al final de cuentas todo va a depender de la situación y de la realidad de cada papá y de cada mamá. O sea, es imposible, esto es como lo que les decía en algún episodio, creo que en psicología 2 más 2 nunca es 4 porque cada persona es diferente. Entonces sí hay como un set de lineamientos, pero cómo esos lineamientos van a aplicar a las personas, a cada persona va a ser diferente. Y en el caso de nuestros papás, son personas que están repitiendo patrones, que están repitiendo dinámicas generacionales y que hasta cierto punto se criaron en una generación en la que la salud mental sigue siendo un tema tabú, o sea, en la que expresar emociones es un signo de debilidad. Entonces piénsenlo, o sea, incluso si nuestros papás quieren cambiar algo de sus vidas y desafiar el status quo, no es ser fácil porque quebrar ese molde literalmente significa renunciar a tanto que puede que el precio sea demasiado alto. Y por eso es que hay cosas que no nos entienden. Y está bien, no nos tienen que entender. Entonces, para ir más al grano y desmenuzar esta comprensión de que antes de ser nuestros papás son seres humanos, 3 puntos. Número uno, hacer las paces con que no son perfectos, ni tienen que ser perfectos, y que su perfección o imperfección no tiene que ver con cuánto me puedan querer. Es decir, el potencial que mi mamá tiene de ser la mujer perfecta o la mamá perfecta en este caso, o mi papá el papá perfecto, no tiene que ver con cuánto ellos me quieren. Ahorita que estoy hablando de este sentido de perfección, cómo sean como papás, no tiene que ver con cómo sea en las otras áreas de su vida. Ojo, acá me voy a explicar. No quiero que esto se malinterprete, ¿verdad? Pero si nosotros podemos juzgar a nuestros papás, es solo por el rol que han cumplido con nosotros. Es decir, yo a mis papás solo los puedo juzgar. Y aquí estoy poniéndolo como bien hipotético porque ya hemos hablado en este podcast que no estamos en la posición de juzgar a nadie, pero si queremos juzgar a nuestros papás, solo lo podemos hacer desde el rol que han cumplido con nosotros, es decir, desde papás. Yo no puedo juzgar a mi papá como ha sido como colaborador, como amigo, porque yo solo lo he conocido de cerca en el rol de papá. Entonces es ilógico que yo pretenda juzgarlo como ha sido como esposo, como compañero de universidad, ni siquiera, o sea, yo ni existía cuando mis papás estaban en la universidad, no sé si me explico. Y sobre todo lo que dije antes, que qué tan perfectos o imperfectos o el potencial que tengan o no tengan para hacerlo, para ser los papás perfectos, entre comillas, no tiene que ver con cuánto me puedan querer. Y esto me lleva al punto 2. Este cariño que me puedan tener viene de sus lenguajes del amor y no los míos. Por ejemplo, puede que yo exija que mi mamá sea cariñosa, que mi mamá sea expresiva, que mi mamá sea comprensiva, pero puede que ese no sea el lenguaje del amor de mi mamá, puede que su lenguaje del amor sea actos de servicio. Y entonces mi mamá me demuestra su amor yéndome a traer y a dejar a los lugares, haciéndome mandados, haciéndome comida, cuando va de compras que está pensando en mí, me trae algo de su shopping. Ven que si yo estoy esperando este cariño afectivo y expresivo de parte de mi mamá, puedo estar siempre decepcionada de ella, porque ese no es su lenguaje del amor, su lenguaje del amor es otro. Y es injusto que yo la esté juzgando desde algo que no me puede dar porque simplemente no es lo que ella conoce. O sea, ya porque su lenguaje del amor sea este y el otro, o sea, ya eso depende mucho de su historia y de lo que hablamos anteriormente, pero ven que esos actos de servicio son igual de valiosos a que ella me dé un abrazo. Ella me está diciendo que me quiere cada vez que me va a dejar a traer. Ella me está diciendo que me quiere cada vez que está yendo de compras y me trae algo. Punto 3. No es mi responsabilidad cambiar a mis papás. Así como la responsabilidad de ellos llega hasta cierto punto. O sea, yo estoy segura que yo he decepcionado en algunas cosas a mis papás, porque yo tampoco soy perfecta y porque hay muchas cosas que estoy haciendo diferentes quizás a lo que ellos hubieran esperado, pero ven que conmigo ya terminaron, por así decirlo. O sea, yo
ya no dependo de ellos económicamente. Esto no quiere decir que no pueda recurrir a ellos, pero literalmente como que ya su trabajo conmigo ya culminó, o sea, ya me dieron estudio, ya me dieron techo, ya me dieron cuidado hasta donde lo necesitaba, yo ya formé mi propia familia. Entonces, mi responsabilidad como hija, no solo en este momento, sino como niña y adolescente, es estar y acompañar. No es cambiar a mis papás. O sea, no es mi responsabilidad que mi mamá y mi papá sean felices. Eso les toca a ellos. Y sobre todo, yo tampoco soy foco de esta felicidad de ellos. Es decir, yo no le debo nada a mis papás y aquí me voy a meter en problemas porque un montón de gente no esté de acuerdo, pero es cierto, nosotros como hijos no le debemos nada a nuestros papás. Nosotros no pedimos nacer, nadie nos preguntó y todo lo que nuestros papás han hecho en algún momento por nosotros han sido decisiones libres y conscientes, aunque ellos no se hayan dado cuenta en ese momento. Así que no le debemos absolutamente nada y la mejor forma de disfrutarlos es acompañarlos, es estando. Y créanme que yo en algún momento, bueno, a veces me pasa todavía de que dicen algo y yo no estoy de acuerdo, entonces trato como de hacer cambiar ese pensamiento, pero ya lo hago menos. Cuando yo acepté esto, de que no es mi responsabilidad que mis papás sanen o que mis papás hagan lo que yo considero correcto o no, porque otra vez eso viene de mi perspectiva, eso me ha ayudado a disfrutarlos más, eso me ha ayudado a aceptarlos y esto ha ayudado a que la relación florezca y a que podamos tener una comunicación más fluida y más abierta. Y yo sé que esto es más difícil cuando vivimos con ellos porque literalmente nos afecta, pero ahí es donde podemos aplicar distancia emocional, que es un término que manejo mucho con mis pacientes, porque en realidad no es responsabilidad de nosotros cambiar a nadie y no podemos ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Otra vez, nuestra responsabilidad como hijos es estar, es acompañar y ya si queremos ir out of our way para apoyar de alguna manera específica, también es una decisión que estamos tomando en libertad, no es algo que nos toca y lo estoy poniendo entre comillas. Así que sí, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy sobre la relación con nuestros papás. Cuéntenme qué les pareció este episodio. Les voy a dejar un poll en este episodio para que lo contesten. Y sé que este es un tema complicado, pero hopefully estos puntos te ayuden a ver la relación con tus papás desde otro punto de vista, un punto de vista que te traiga más libertad y más ligereza en tu día a día. Y bueno, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima semana. Bye.